Siempre he pensado que quienes aspiren a dirigir un país deberían por una década o dos haber dirigido alguna pequeña factoría o una gran factoría. Deberían haber aprendido a producir algo, a distribuir algo en la economía, para que no hagan tantos disparates cuando llegan a esas alturas del poder, donde sienten como un derecho inapelable de pretender modificar leyes económicas básicas, elementales. Yo no creo que el señor Maduro sepa cómo se genera un solo bolívar, ni cómo se crea un solo empleo. Tiene el mismo defecto que el déspota que lo dejó en el puesto. No tienen idea de cómo funciona la economía. Y tienen de ministros a unos ideólogos, gente que se imaginan que la producción, el comercio, el consumo debe ser regido de acuerdo a sus caprichos, a los cartabones de su ideología, a los caprichos de sus innovaciones y creatividades intelectuales, que son más viejas, por cierto, que los minerales, porque piratas en la conducción de economías ha habido millones a lo largo de la historia humana. Yo quisiera aconsejarle al gobierno, si es que pudiera uno aconsejarle algo, que se haga asesorar por gente común, que le diga cómo es que se produce algo, cómo es que se distribuye algo, cómo se compra o se vende algo. Porque en ese mundo artificial en el que viven, donde gastan dinero a raudales como burócratas corruptos, difícilmente pueden imaginar el país real, el país de los productores y de los consumidores. Pretender que la moneda puede devaluarse sin las terribles consecuencias que está produciendo, por ejemplo, en esta situación actual, y pretender que puede regirse por amenazas, por controles, por alertas de movilización, de consignas políticas, es sencillamente una muestra de un nivel de ignorancia tal que dan vergüenza ajena. Señores del gobierno, el dólar estaba a 4 y pico, lo han llevado a 6 y pico. Eso significa que mínimo se desata una vorágine de aumentos inmediatos correspondiente a la devaluación. Pero es que ustedes creen que la economía se rige por el dólar oficial, y no es cierto. La economía dolarizada hasta los tuétanos, como está hace muchos años, se rige por el dólar paralelo, y el dólar paralelo se fue al 100 y al 150% de lo que estaba cuando su dólar estaba a 4.30. De manera que con el aumento de apenas un 45, se les olvida que el paralelo, que es el que rige los precios de reposición de todas las mercancías que se expenden, que se consumen, que se distribuyen, esa inflación se fue del dólar a 9 al dólar a 24, 25, es decir, 4 o más veces el nuevo dólar oficial, sobre todo por haber eliminado el SIDME, que significaba que podría hacerse algunas compras a ese dólar controlado intermedio entre el dólar oficial y el dólar paralelo, el innombrable. Bueno, estamos ahora en una situación de disparaderos económicos. El gobierno amenaza entonces con represalias, con cárceles, con multas. La gente acapara porque teme el desabastecimiento. Los comerciantes se niegan a distribuir cosas a las que le vayan a perder. El gobierno pretende la soberana tontería de que la gente venda a pérdida
comercia a pérdida, produzca a pérdida. Todo porque ellos sacan la cuenta que con los dólares fáciles que obtienen desde su oficina de burócrata, de donde por cierto orquestan también las jugosas comisiones por el monopolio del comercio exterior que tienen por el manejo de la divisa, entonces creen que todo se resume en los 40, 50 o más artículos que puedan llevar por su red comercial de Mercal o de Pudreval. Amigos, la economía, incluso bajo el gobierno de ustedes, es mucho más compleja de lo que imaginan. Se trata de millones de insumos, de artículos, de partes, micropartes, de momentos de la producción, de momentos de la distribución, de momentos del consumo, que todos guardan una relación directa, proporcional y no armónica como ustedes creen con los precios que finalmente van formándose en ese mercado incontrolable, que es el que resulta de la voluntad consciente o inconsciente de millones y millones de seres interviniendo en la actividad productiva, que incluye el consumo, el transporte, etcétera, el ahorro, el gasto, los dispendios de lujo, los dispendios súper necesarios, todas las articulaciones de cada uno de los productos para poder producir un bien final, etcétera, etcétera. Es que es imposible, en minutos siquiera, explicar la cantidad de variables que están incluso ustedes maltratando por su manía de controlar la producción y el comercio. Porque el consumo sí lo han limitado, es un hecho. Han expulsado el consumo a millones de venezolanos de muchos de los artículos que antes consumían. Bueno, que les vaya bien con esa nueva política económica del señor Giordani y dictada desde una cama de hospital de un enfermo terminal, según ustedes, que ha dictaminado que los venezolanos padezcamos una astringencia, una escasez de dólares tales que va a hacer de esta economía la más artificial de todas, porque la economía real tiene un derrotero, tiene unas vías, tiene unas maneras de comportarse, y ustedes pretenden montarle encima la economía artificial que ustedes imaginan. ¿Cuál creen ustedes será la economía que finalmente se imponga? Para mí, que como ocurre en todo país del planeta, la economía real dolarizada se impondrá sobre la economía de los burócratas. Los burócratas podrán seguir inventando que dirigen o que regulan. La verdad que la determina la escasez o abundancia, el nivel de compra de un salario, lo que puede ahorrarse o no, lo que determina o no la abundancia de liquidez, que por cierto es una de las variables que ustedes manejan más irresponsablemente. Esos componentes en la formación de precios va a seguir gobernándose sin ustedes, porque esta es una economía capitalista hasta los tuétanos, pese a lo que ustedes crean. Esto de socialista tiene lo que yo tengo de astrónomo. Esta economía seguirá rigiéndose por el dólar que respalda todo y que orienta todo, y no por las medidas burocráticas que ustedes tomen. Aprendan algo, que de eso depende que sigan o no algunas semanas o meses más en el gobierno.